Alcanza la iluminación perfecta, comprendiendo esta bellísima historia de Buda. Antes de comenzar, debes de saber que la vida ha de ser tomada con regocijo. La vida está tan llena de risas, es tan ridícula, es tan divertida, que a menos que te hayas secado por completo, no puedes ser serio. He visto la vida desde todos los rincones y de todas las maneras posibles y siempre es divertida, la mires como la mires. Cada día es más y más divertida. Es un regalo enormemente hermoso del más allá. Estoy en contra de toda seriedad. Mi perspectiva es la del humor y la cualidad religiosa más importante es la de tener sentido del humor. No la verdad, ni Dios, ni la virtud, sino sentido de humor. Si somos capaces de colmar la tierra entera de risas, de bailes y cantos, la gente cantando y bailando, si podemos convertir la tierra en un carnaval de alegría, en un festival de luces, habremos traído a la tierra por primera vez un verdadero sentido de religiosidad. Ahora. Atenta. Una historia. Un día Buda iba a dar una charla especial. Miles de sus seguidores habían acudido desde muy lejos. Cuando Buda apareció, tenía una flor en sus manos. Transcurría el tiempo, pero Buda no decía nada. Simplemente miraba la flor. La multitud se fue incomodando, pero Mahakasyapa, sin poder refrenarse por más tiempo, se rió. Buda se dirigió hacia él y le dio la flor diciéndole a la multitud: yo poseo la clave de la verdadera enseñanza. Todo lo que puede ser dado a través de las palabras, os lo he dado, pero con esta flor le estoy dando a Mahakasyapa, la clave. Esta enseñanza. La clave de todas las enseñanzas no solo de Buda, sino de todos los maestros. Jesús, Mahavira, Lao Tse, no puede ser entregada a través de una comunicación verbal, no puede ser entregada mediante la mente. No se puede decir nada sobre ella. Cuanto más dices, más difícil es entregarla porque un Buda y tú vivís en dimensiones tan distintas y no solo distintas, sino diametralmente opuestas, que todo lo que pueda decir un Buda será mal interpretado. He oído que una tarde 3 mujeres ligeramente sordas se encontraron en la calle. El día era muy ventoso y una de las mujeres dijo: ¡qué viento! A lo que otra respondió: lo siento. No me has pisado. Y la tercera dijo: ¿cansada? Sí, yo también estoy cansada. Vamos a un bar a sentarnos un rato. Esto es lo que ocurre cuando un Buda te dice algo. Te dice qué viento. Y tú le respondes: lo siento. No me has pisado. El oído físico funciona bien. Es el oído espiritual el que no funciona. Un Buda solamente puede hablar a otro Buda. Ese es el problema. Y no hay necesidad de hablar con otro Buda. Buda ha de hablar a aquellos que no están iluminados. Con ellos existe la necesidad de hablar y comunicarse, pero entonces la comunicación es imposible. Se dice que un santo musulmán, Farid, estaba pasando cerca de Benares donde vivía Kabir. Los seguidores de Farid dijeron: sería maravilloso si tú y Kabir os reunieras. Para nosotros sería una bendición. Lo mismo le dijeron a Kabir sus seguidores. Oyeron que Farid pasaba por allí y entonces le dijeron a Kabir que sería estupendo si le pidiera a Farid que se quedara unos días en el ashram. Los discípulos de Farid le dijeron: vuestra conversación supondría una gran oportunidad para nosotros, nos gustaría escuchar lo que 2 iluminados se dicen el uno al otro. Farid se rió cuando escuchó esto y les replicó: puede que nosotros nos encontremos, pero no creo que tenga lugar ninguna conversación. Veamos. Kabir dijo: preguntad a Farid. Invitadle a venir a quedarse, pero aquel que hable primero revelará que no está iluminado. Farid llegó y Kabir le recibió. Se rieron y abrazaron. Luego se sentaron en silencio. Farid se quedó allí durante 2 días y estuvieron muchas horas sentados juntos, mientras los discípulos, inquietos, esperaban que dijeran algo, que pronunciaran algunas palabras. Pero no dijeron ni una sola palabra. Al tercer día, Farid partió y Kabir le acompañó para despedirle. De nuevo se rieron, abrazándose, y se separaron.
En cuanto Farid partió, sus discípulos le rodearon y le dijeron: ¡qué estupidez! ¡Qué pérdida de tiempo! Esperábamos que sucediera algo. Nada ha sucedido. ¿Por qué de repente enmudeciste? Con nosotros hablas mucho. Farid les replicó: todo lo que sé, él también lo sabe. No teníamos nada que decirnos. Miré en sus ojos y él se encuentra en el mismo sitio en que estoy yo. Todo lo que él ha visto, yo lo he visto. Todo lo que él sabe, yo lo sé. No hay nada que decir. Dos ignorantes pueden hablar. Hablan mucho. No hacen nada más que hablar. Dos iluminados no pueden hablar. Sería absurdo. Lo que puedan decir dos ignorantes no vale nada. No tienen nada que comunicar. No saben nada que valga la pena ser dicho, que deba ser dicho, pero continúan hablando. Están de cháchara. No pueden evitarlo. Simplemente es una catarsis de su locura, una liberación. Dos iluminados no hablan porque saben lo mismo. No tienen nada que decirse. Solamente un iluminado y uno que no está iluminado pueden mantener una comunicación provechosa, porque uno sabe y el otro está, todavía, sumido en la ignorancia. He dicho una comunicación provechosa. No he dicho que la verdad pueda ser transmitida. Pero a través de algunas pistas, indicaciones, o gestos, la otra persona puede situarse en condiciones de dar el salto. La verdad no puede ser transmitida, pero la sed sí puede ser despertada. Nada que pueda ser calificado de enseñanza puede ser transmitido mediante las palabras. Buda habló. Es difícil encontrar a otra persona que haya hablado tanto. Los eruditos han estado estudiando todas las escrituras que existen atribuidas a Buda. Parece algo imposible de igualar porque tras la iluminación vivió solamente 40 años, yendo de pueblo en pueblo. Recorrió todo Biar, el nombre de Biar surgió tras recorrerlo Buda. Biar significa los senderos del Buda. La provincia es llamada Biar porque conforma los límites dentro de los que se movió Buda, su Biar, sus andanzas. Siempre estaba en movimiento. Solamente descansaba en la estación de las lluvias. Así que se pasó gran parte del tiempo caminando, y también tuvo que dormir. De esta forma, los eruditos hicieron sus cálculos y dijeron: parece imposible. Dormir, caminar, realizar las tareas cotidianas, y hay tantas escrituras. ¿Cómo puede haber hablado tanto? Solamente hubiera podido hablar tanto si hubiera estado hablando continuamente durante 40 años, sin parar ni un solo instante. Ha de haber hablado mucho, continuamente, pero aún así sostiene que la clave no puede ser transmitida mediante palabras. Esta historia es una de las más significativas porque de ella deriva la tradición del Zen. Buda fue el origen y Mahakasyapa fue el primero, el maestro original del Zen. Buda fue la fuente, Mahakasyapa fue el primer maestro, y esta historia es el origen de toda una tradición, una de las más hermosas y vivas que existen sobre la Tierra. La tradición del Zen. Trata de comprender esta historia. Atento. Una mañana, Buda se acercó donde la multitud habitual se había reunido, donde había mucha gente esperando para escucharle. Pero había algo inusual. En su mano llevaba una flor. Nunca antes había llevado nada en su mano. La gente supuso que debía de ser un regalo de alguien. Buda llegó y se sentó bajo el árbol. La multitud esperó y esperó, pero él no decía nada. Ni siquiera les miraba. Simplemente seguía contemplando la flor. Pasaron los minutos, luego las horas, y la gente empezó a impacientarse. Se dice que Mahakasyapa no pudo contenerse y estalló en carcajadas. Buda le llamó, le dio la flor, y dirigiéndose a la multitud le dijo: os he dicho todo lo que puede ser expresado con palabras. Todo aquello que no puede ser dicho con palabras, se lo he dado a Mahakasyapa. La clave no puede ser comunicada verbalmente. He entregado la clave a Mahakasyapa. Eso es lo que los maestros Zen denominan transmisión de la clave sin escrituras, más allá de las escrituras, más allá de las palabras, más allá de la mente. Entregó la flor a Mahakasyapa y nadie fue capaz de entender lo que allí había ocurrido. Ni Mahakasyapa ni Buda volvieron a comentarlo. El capítulo quedó cerrado. Desde entonces en China, en Tíbet, en Tailandia, en Borneo, en Japón, en Birmania, en todas partes, los budistas se han estado preguntando durante esos 25 siglos. ¿Qué le fue entregado a Mahakasyapa?
¿Cuál era la clave? La historia parece muy esotérica. Buda no era un hombre de secretos. Esa fue la única incidencia de ese tipo. Buda era un ser muy racional. Hablaba de forma racional, no estaba sumido en ninguna locura extática. Argumentaba racionalmente y su lógica era perfecta. En ella no podías descubrir ningún fallo. Ese fue el único incidente en el que se comportó de forma ilógica, en el que hizo algo misterioso. Y él no era en absoluto un hombre misterioso. No podrás encontrar a otro maestro menos misterioso. Jesús era muy misterioso. Lao Tse fue absolutamente misterioso. Buda era transparente, sencillo, sin misterios a su alrededor, sin ninguna clase de humo en su entorno. Su llama ardía clara y brillante, absolutamente transparente. Eso fue lo único con cierto misterio. De ahí que muchas escrituras búdicas nunca mencionen este incidente. Simplemente lo han hecho desaparecer. Parece como si alguien se lo hubiera inventado. No concuerda con la vida de Buda, ni con sus enseñanzas. Pero para el Zen, este es el origen. Mahakasyapa se convirtió en el primer receptor de la llave. A partir de entonces otros 6 receptores, hasta Bodhidharma, se sucedieron en India. Él fue el 6º poseedor de la llave. Y entonces partió en una búsqueda por toda India, pero no pudo encontrar a un hombre de la capacidad de Mahakasyapa, un hombre que pudiera comprender el silencio. Tuvo que abandonar la India para buscar a un hombre al que pudiera entregar la llave, pues si no, se perdería. El budismo entró en China a través de Bodhidharma, cuando buscaba a un hombre al que pudiera entregar la llave, a un hombre que pudiera comprender el silencio, con el que pudiera hablar de corazón a corazón, sin centrarse en la mente, con alguien que no tuviera cabeza. En India resultaba difícil encontrar un hombre sin cabeza, porque India es un país de pandits y eruditos y ellos son los que tienen las cabezas más grandes. Un pandit se olvida de todo lo relacionado con el corazón y se convierte en pura mente. Toda su personalidad se desequilibra como si solo existiera la cabeza. Todo el cuerpo se encoge y desaparece. Esta comunicación más allá de las palabras es posible solamente de corazón a corazón. Así, durante 9 años, Bodhidharma buscó por toda China hasta que encontró a un único hombre. Durante 9 años, en China, Bodhidharma estuvo sentado sin mirar a la gente de frente. Siempre sentado mirando una pared. Si tú hubieras ido donde él, le hubieras encontrado cara a la pared con su espalda vuelta hacia ti. La gente solía preguntarle: hemos venido para escucharte, ¿por qué te sientas de esta forma tan peculiar? A lo que Bodhidharma solía replicar: estoy esperando al hombre que pueda escucharme. A ti no te miraré, no desperdiciaré mi tiempo. Solamente miraré a aquel que sea capaz de escucharme. Y entonces llegó un hombre. Permaneció de pie tras Bodhidharma. Se cortó su mano derecha y se la arrojó a Bodhidharma diciéndole: date la vuelta porque si no, me cortaré la cabeza. De inmediato, Bodhidharma se dio la vuelta y le dijo: de acuerdo. Al fin has venido. Toma la llave y libérame del deber. La llave que fue transmitida de Buda a Mahakasyapa, fue entregada por Bodhidharma a aquel hombre. Un chino se convirtió en el 7º maestro. Y hasta ahora ha estado viajando. La llave existe aún. Alguien la está guardando. El río aún no se ha secado. Para mí, si desaparecieran todos los escritos de Buda, no se perdería nada. Únicamente no debería desaparecer esta anécdota. Es la más valiosa. Los eruditos la han eliminado de la biografía de Buda. Ellos dicen: es irrelevante. No encaja con Buda. Pero yo te digo que todo lo demás que Buda hizo, fue sencillamente vulgar. Cualquiera podría hacerlo. Pero esto es extraordinario, excepcional. Solamente un Buda puede hacerlo. ¿Qué sucedió aquella mañana? Empecemos a adentrarnos en ello. Buda llegó, se sentó y empezó a contemplar la flor. No miraba a la gente. La flor se convirtió en la pared. Eso es lo que Bodhidharma hizo. Miraba la pared. No miraba a la gente, no desperdiciaba su mirada. La flor se convirtió en la pared y la multitud desapareció. Buda continuó contemplando y mirando la flor. ¿Qué estaba haciendo? Cuando un Buda mira algo, transfiere la cualidad de su conciencia.
Y una flor es una de las cosas más receptivas del mundo. De ahí que los hindúes y los budistas acudan con flores para depositarlas a los pies de su maestro, o para llevarlas al templo, porque una flor puede contener algo de tu conciencia. Las flores son muy receptivas y si has tenido noticias de las nuevas investigaciones que se realizan en Occidente, lo comprenderás. Ahora dicen que las plantas son más sensitivas que el hombre, que tú. La flor es el corazón de la planta, contiene todo su ser. En la Unión Soviética, en los Estados Unidos, en Inglaterra, se ha estado investigando mucho sobre la sensibilidad de las plantas y han descubierto algo maravilloso. Un hombre, un científico, estaba trabajando con plantas. Si eran capaces de sentir, ¿cómo podían sentir, si poseían algún tipo de emoción? Estaba sentado ante una planta que tenía fijados una serie de electrodos para registrar cualquier movimiento de su ser interior. Si cortara esta planta, si arrancara una rama, o la arrancara del sueño, ¿qué sucedería? De repente, la aguja que dibujaba la gráfica, dio un salto. No había hecho nada. Solamente había pensado. Si cortara esta planta. La planta tuvo miedo de la muerte y la aguja osciló, registrando que la planta había temblado. Incluso el científico se asustó porque no había hecho nada. Solo había tenido un pensamiento y la planta lo había recibido. Las plantas son telepáticas. Entonces amplió sus investigaciones. Trabajó con distancias mayores. La planta fue llevada a 1000 kilómetros de allí. Su planta, la planta que él había ayudado a crecer, que había regado, que había amado, fue llevada a 1000 kilómetros de distancia. Y entonces, pensó de nuevo en arrancar la planta y a 1000 kilómetros de distancia, la planta mostró signos de inquietud. De modo que ahora se ha demostrado científicamente que las emociones de los vegetales pueden ser alteradas. Y no solo esto, sino que si tienes el pensamiento de cortar una planta, todas las demás plantas del entorno también se alteran emocionalmente. Y si alguien que ha arrancado una planta entra en un jardín, todas las plantas se inquietan porque ese hombre no es amor, y no es bueno y ellas tienen ese recuerdo. Siempre que dicho hombre se acerque al jardín, el jardín al completo percibirá que una mala persona se está acercando. Actualmente, unos cuantos científicos creen que las plantas pueden ser utilizadas para comunicación telepática porque son más sensibles que la mente humana. Y otros cuantos científicos creen que las plantas pueden utilizarse para recibir comunicación de otros planetas, porque nuestros instrumentos no son tan refinados. En Oriente se ha sabido siempre que las flores son lo más receptivo. Cuando Buda miraba y contemplaba la flor, algo de él fue transferido a esa flor. Buda penetró en la flor. La calidad de su ser, su presencia, su conciencia, su paz, su éxtasis, su danza interior, tocó la flor. Con Buda observando la flor con tanta paz, sin ningún deseo, como en casa ella debió de danzar interiormente. Él la miró para transferirle algo. Has de comprender una cosa. Solamente la flor y él existieron durante un largo intervalo de tiempo. El mundo entero desapareció. Solamente Buda y la flor estaban allí. La flor penetró el ser de Buda y Buda penetró el ser de la flor. Y entonces la flor fue entregada a Mahakasyapa. Entonces ya no era simplemente una flor. Era la propia condición del Buda. Contenía la cualidad interna del ser del Buda. ¿Y por qué a Mahakasyapa? Allí había también otros eruditos, 10 grandes discípulos. Mahakasyapa era solo uno de ellos y fue incluido entre los 10 tan solo debido a esta historia, pues si no, nunca lo hubieran incluido. No se sabe mucho de Mahakasyapa. Allí había grandes eruditos como Sariputta, nunca sabrás de nadie con un intelecto tan agudo, y Mogaliayan, un gran erudito. Se sabía todos los Vedas y no había escritura que le fuera desconocida. Era un gran hombre de lógica por derecho propio. Tenía miles de discípulos. Y también había otros. Estaba Ananda, el primo de Buda, que durante 40 años, le acompañó siempre, pero no, alguien que había permanecido en el anonimato hasta entonces, Mahakasyapa, de súbito, se convirtió en el más importante. Todo el cuadro cambió. Siempre que Buda hablaba, Sariputta era el hombre importante porque podía comprender las palabras mejor que cualquier otro. Y cuando Buda mantenía un debate, Mogaliayan era el hombre más importante. Nadie se preocupaba demasiado por Mahakasyapa.
Formaba parte de la multitud, estaba entre la multitud. Pero cuando Buda guardó silencio, todo cambió. Ahora, Mogaliayan y Sariputta dejaron de ser importantes. Simplemente desaparecieron de la existencia, como si no estuvieran allí. Se convirtieron en parte de la multitud. Y un nuevo hombre, Mahakasyapa, adquirió el mayor protagonismo. Se abrió una nueva dimensión. Todo el mundo estaba impaciente pensando: ¿por qué no habla Buda? ¿Por qué guarda silencio? ¿Qué va a suceder? ¿Cuándo acabará esto? Se sentían incómodos, inquietos. Pero Mahakasyapa no estaba ni incómodo, ni inquieto. En realidad, por primera vez estaba a gusto con Buda, por primera vez se sentía con Buda como en casa. Cuando Buda hablaba, puede que se sintiera incómodo, puede que pensara: ¿por qué toda esta estupidez? ¿Por qué continúa hablando? Nadie comprende nada, nada es transmitido. ¿Por qué continuar golpeando con la cabeza contra la pared? La gente está sorda. Son incapaces de comprender. Mientras Buda hablaba, él debía de sentirse incómodo, y ahora, por primera vez, se sentía a gusto. Podía comprender lo que era el silencio. Allí había miles de personas y todas se sentían inquietas. No pudo refrenarse ante tanta estupidez de la gente. Cuando Buda hablaba eran felices. Ahora, cuando guarda silencio, se sienten incómodos. Cuando algo puede serles entregado, no están abiertos. Cuando no puede entregárseles nada, están a la espera. Mediante el silencio de Buda, hubieras podido recibir algo inmortal, pero no lo comprendían. Por eso no pudo contenerse y estalló en risotadas. Se rió de la situación, de su absurdo. Incluso exigimos a un Buda que hable porque sus palabras es lo único que entendemos. ¡Qué absurdo! Deberías aprender a estar en silencio con un Buda porque solo entonces puede entrar en ti. Mediante las palabras puede llamar a tu puerta, pero nunca entrar. Mediante el silencio puede entrar en ti. Y a menos que entre, nada te sucederá. Su entrada supondrá un nuevo elemento en tu mundo, su entrada en tu corazón te proporcionará una nueva forma de latir, un nuevo pulso, un nuevo tipo de vida, pero solo si entra. Mahakasyapa se rió de la estupidez del ser humano. Todos los que allí había estaban nerviosos y pensaban: ¿cuándo se levantará Buda y dejará de guardar silencio? Entonces podremos marcharnos a casa. Y se rió. La risa empezó con Mahakasyapa y ha continuado desde entonces en la tradición Zen. No hay tradición que ría. La risa parece algo irreligioso, profano. No puedes imaginarte a Jesús riendo, no puedes imaginarte a Mahavira riendo. Es difícil imaginarte a Mahavira riendo a mandíbula batiente, o a Jesús riendo a carcajadas. No, la risa ha sido censurada. En cierto modo, la tristeza se ha vuelto religiosa. Un famoso pensador alemán, Count Kaiserling, ha escrito que la salud es irreligiosa. La enfermedad implica una cierta religiosidad porque una persona está enferma, desesperanzada, no porque haya alcanzado la ausencia de deseos, sino debido a que se encuentra débil. Una persona sana reirá, querrá disfrutar, estará contenta, no puede estar triste. La gente religiosa ha intentado de diversas maneras que te sientas enfermo. Débil. Te dicen que ayunes, que reprimas tu cuerpo, que te tortures. De esta forma te volverás triste, te suicidarás, te crucificarás a ti mismo. ¿Cómo vas a reír entonces? La risa surge de la salud. Es un desbordamiento de energía. Por eso los niños ríen y su risa es total. Todo su cuerpo se implica en ella. Cuando ríen, ríen desde la cabeza a los pies. Todo su cuerpo, todas sus células, cada fibra de su cuerpo ríe y vibra. Están plenos de salud, vitales. Todo fluye. Un niño triste equivale a un niño enfermo y un anciano sonriente implica que aún es joven. Ni siquiera la muerte puede envejecerle. Nada le puede envejecer. Su energía está todavía fluyendo y desbordándose. Le inunda. La risa es un desbordamiento de energía. En los monasterios Zen han estado riendo y riendo desde siempre. Solamente en el Zen la risa se ha convertido en oración. Mahakasyapa lo empezó. Hace 25 siglos, Mahakasyapa estableció una nueva tendencia, absolutamente nueva, desconocida para la mente religiosa anterior. Se rió de toda la estupidez, de toda la tontería, le entregó la flor y luego habló a la multitud. Cuando la multitud oyó aquella risa debió de pensar: este hombre se ha vuelto loco.
Este hombre está siendo irrespetuoso con Buda, porque ¿cómo puedes reír delante de un Buda? Cuando un Buda está sentado en silencio, ¿cómo vas a reírte? Este hombre no le rinde el respeto debido. La mente te dirá que eso es ser poco respetuoso. La mente tiene sus propias reglas, pero el corazón no las conoce. El corazón tiene sus propias reglas, pero la mente nunca ha oído hablar de ellas. El corazón puede reír y ser respetuoso. La mente es incapaz de reír y solo cuando está triste puede ser respetuosa. ¿Pero qué clase de respeto es ese que no admite la risa? Con la risa de Mahakasyapa comenzó una nueva tendencia. Esa risa ha perdurado a través de los siglos. Solamente los maestros Zen, los discípulos Zen, ríen. En todo el mundo, todas las religiones han enfermado porque la tristeza se ha vuelto preponderante. Los templos y las iglesias parecen tumbas. No parecen ni alegres ni transmiten sensación de celebración. Si entras en una iglesia, ¿qué ves ahí? No ves vida, sino muerte. El Jesús crucificado en la cruz completa el cuadro de tristeza. ¿Acaso puedes reír en una iglesia, bailar en una iglesia, cantar en una iglesia? Sí, se puede cantar, pero es un cantar triste. Y muchos relatan la muerte de Jesús, señalándote culpable, en sus cantar. La gente se sienta con rostro apesadumbrado. No me sorprende que nadie desee ir a la iglesia. Es simplemente un deber social que hay que cumplir. No me sorprende que nadie resulte atraído por la iglesia. Es una formalidad. La religión se ha convertido en una actividad dominical. Durante una hora puedes tolerar sentirte triste. Mahakasyapa se rió delante de Buda y desde entonces, santos, monjes, sannyasins, maestros, han estado haciéndolo así y las mentes religiosas, las mal llamadas mentes religiosas, no se explican el porqué. Si has hojeado algún libro Zen habrás visto los retratos, las pinturas de los maestros Zen. Ninguna pintura es fiel a la realidad. Si ves retratos de Bodhidharma o retratos de Mahakasyapa, no son fieles a sus verdaderos rostros, pero al mirarlos te invade una cierta rosa. Son hilarantes, sin ridículos. Observa un retrato de Bodhidharma. Debió de ser uno de los hombres más hermosos. No puede haber sido de otra manera porque siempre que un hombre se ilumina, desciende sobre él la belleza, una belleza que procede del más allá. Una bendición llena todo su ser. Pero fíjate en el retrato de Bodhidharma. Aparece feroz y peligroso. Parece tan peligroso que si te fuera a visitar por la noche, te asustarías y serías incapaz de volver a conciliar el sueño. Parece muy peligroso, como si fuera a matarte. Esos son los discípulos riéndose del maestro, retratándose de forma ridícula, como en un cómic. Todos los maestros Zen son retratados ridículamente. Los discípulos disfrutan con ello. Pero esos retratos transmiten la sensación de que Bodhidharma es peligroso. De que si acudes a él, te matará. De que no puedes escapar de él. De que te perseguirá y acechará. De que vayas donde vayas, él estará allí. De que a menos que él te mate, no te abandonará. Eso es lo que reflejan todos los maestros Zen, incluso Buda. Si te fijas en los retratos japoneses y chinos de Buda, no se parecen al Buda indio. Los han cambiado por completo. Si observas los retratos indios de Buda, en ellos su cuerpo es proporcionado, como debería ser. Él era un rey. Y, en segundo lugar, un Buda, un hermoso hombre, perfecto, proporcionado, un Buda gordo con una gran barriga. Nunca tuvo una gran barriga. Pero en Japón, en sus retratos, en sus escrituras, es representado con un gran vientre porque un hombre que acostumbra a reír, ha de tener un gran vientre. Una risa desde el vientre, ¿cómo podrías reírte así, con un pequeño vientre? No podría hacerlo. Están bromeando con Buda, y dicen tales cosas de Buda que, solamente un amor muy profundo puede hacerlo, porque si no resultaría insultante. Bankei insistía siempre en tener un retrato de Buda tras él y al hablar a sus discípulos les decía, mirad a este individuo. Cuando os encontréis con él, matadlo de inmediato, no le deis ninguna oportunidad. Al meditar, aparecerá para molestaros. Siempre que aparezca su cara en vuestra meditación, matadlo allí mismo. Si no, os acosará. Y también solía decirles, mirad a este tío. Si repetís su nombre, porque los budistas repiten siempre, Namo Buddhaya,
Si repetís su nombre, entonces id a limpiaros la boca. Parece un insulto. Es el nombre de Buda y este hombre dice: si repetís su nombre, lo primero que tenéis que hacer es limpiaros la boca. Vuestra boca se habrá ensuciado. Y está en lo cierto, porque las palabras son palabras. No hay ninguna diferencia en si es el nombre de Buda o no lo es. Siempre que una palabra cruza por tu mente se ensucia. Límpiala incluso del nombre de Buda. Y este hombre, aún manteniendo siempre a su espalda el retrato de Buda, se inclinaba ante él cada mañana. Sus discípulos le preguntaban: ¿pero qué haces? ¿No dices que matemos a ese hombre, que no permitamos que se cruce en nuestro camino? Y también nos dices: no mencionéis su nombre, no lo repitáis. Si lo pronunciáis, limpiaos la boca. Y ahora vemos que tú te postras ante él. A lo que Ban Ki replicaba: todo esto me lo ha enseñado este hombre, este individuo. Por eso he de respetarle. Mahakasyapa rió y su risa implicaba muchas cosas. Una era lo absurdo de la situación, con un Buda en silencio sin nadie que le comprendiera, con todo el mundo esperando que hablara. Durante toda su vida Buda había estado repitiendo que la verdad no puede ser expresada y no obstante todos esperaban que hablara. La segunda implicación. Se reía también de Buda, del drama que habría creado al sentarse allí con una flor en su mano, mirando la flor, creando mucha tranquilidad y desconcierto en todos. Se reían sin parar de este dramático gesto de Buda. En tercer lugar, se reía de sí mismo. ¿Por qué hasta ahora no había podido entenderlo? Ahora todo resultaba fácil y sencillo. El día en que comprendas, te reirás, porque no hay nada que comprender. No hay dificultad alguna que resolver. Todo ha sido siempre simple y claro. ¿Cómo no pudiste verlo? Con Buda sentado en silencio, los pájaros cantando en los árboles, la brisa pasando entre las ramas, con todo el mundo inquieto, Mahakasyapa comprendió. ¿Qué comprendió? Comprendió que no hay nada que comprender, que no hay nada que decir, que no hay nada que explicar. La situación es simple y transparente. No hay nada oculto en ella. No hay nada que buscar, porque todo lo que es aquí y ahora, dentro de ti. También se rió de sí mismo, del absurdo esfuerzo, de tanto pensar durante tantas vidas simplemente para comprender este silencio. Buda le llamó, le dio la flor y le dijo: aquí te entrego la llave. ¿Qué llave? El silencio y la risa son las llaves. El silencio interior. La risa exterior. Y cuando la risa surge del silencio, no es de este mundo. Es divina. Cuando la risa surge del pensar, es desagradable. Pertenece a este mundo vulgar y terreno. No es cósmica. Te estás riendo de otro, a costa de otro, y eso resulta repugnante y violento. Cuando la risa surge del silencio, no te ríes a costa de nadie. Simplemente te ríes de esta broma cósmica. Y es realmente un chiste. Por eso continúan contándose chistes, porque los chistes contienen más que cualquier escritura. Es un chiste en tu interior, lo tienes todo y te has puesto a buscarlo en cualquier otra parte. Si esto no es un chiste, entonces ¿qué es un chiste? Eres un rey y te comportas como un mendigo de la calle, no solo actúas como un mendigo engañando a los demás, sino que te engañas a ti mismo. Tú posees la fuente de todo conocimiento y te pones a plantear preguntas. Eres el yo que todo lo sabe y crees ser un ignorante. En tu interior está lo eterno y tienes miedo y tiemblas ante la muerte y la enfermedad. Un verdadero chiste. Si Mahakasyapa se rió, hizo bien. Pero excepto Buda, nadie le comprendió. Él aceptó aquella risa y de inmediato supo que Mahakasyapa había llegado. La cualidad de aquella risa era cósmica. Había comprendido lo jocoso de la situación. Eso era todo. Es como si Dios estuviera jugando al escondite contigo. Los demás pensaron que Mahakasyapa era un estúpido reírse delante de Buda, pero Buda supo que aquel hombre se había vuelto sabio. Los tontos poseen una sutil sabiduría y los sabios siempre se comportan como tontos. En la antigüedad, todos los grandes emperadores tenían siempre un tonto en la corte. Tenían muchos sabios, consejeros, ministros, primeros ministros, pero siempre un tonto. Aunque fueran inteligentes y sabios, los emperadores de todo el mundo, en Oriente y Occidente, tenían un bufón en su corte, un tonto. ¿Por qué? Porque hay cosas que los mal llamados sabios no son capaces de comprender.
Hay cosas que solo un tonto puede comprender porque los mal llamados sabios son tan estúpidos que su astucia y sagacidad anulan sus mentes. Un tonto es simple. Era necesario porque en muchas ocasiones los mal llamados sabios no osaban hablar pues temían al emperador. Un tonto no teme a nadie. Hablará sea cuales sean las consecuencias. Un tonto es un hombre que no piensa en las consecuencias. Así actúa el tonto llanamente, sin pensar en lo que sucederá, en cuál será el resultado. Un hombre astuto piensa primero en el resultado y luego obra. Primero va el pensamiento, luego la acción. Un hombre tonto, actúa. Nunca piensa antes. Cuando alguien alcanza lo supremo nunca se comporta como tus sabios. No puede. Puede ser como tus tontos, pero no puede ser como tus sabios. Cuando San Francisco se iluminó solía llamarse a sí mismo el tonto de Dios. El Papa era un hombre sabio y cuando San Francisco fue a verle, creyó que aquel hombre se había vuelto loco. Él era inteligente, calculador, astuto, si no ¿cómo hubiera podido llegar a ser Papa? Para llegar a ser Papa uno ha de ser político. Para llegar a ser Papa, no es necesaria la santidad. Es necesaria la diplomacia, es necesaria una agresividad para dejar a los demás a un lado, para abrirte tu propio camino, para utilizar a los demás como trampolín y luego abandonarlos. Esto es política, porque un papa es un jefe político. La religión es secundaria, o carece de toda importancia. Puede que él sea un teólogo, pero no es religioso, porque ¿cómo puede ser competitivo un hombre religioso? ¿Cómo puede un hombre religioso pelear y luchar por un puesto? Esos son solo políticos. San Francisco fue a ver al Papa y el Papa pensó que aquel hombre era un tonto. Pero los árboles y los pájaros y los peces pensaban de distinta manera. Cuando San Francisco iba al río, los peces daban brincos celebrando su llegada. Miles de personas lo vieron. Millones de veces se ponían a brincar al unísono. Todo el río se convertía en un mar de peces saltando. San Francisco había llegado y los peces estaban felices. Y donde quiera que fuera, los pájaros iban tras él. Se le acercaban y posaban en su pierna, sobre su cuerpo, en su regazo. Ellos comprendían a aquel tonto mejor que el Papa. Incluso los árboles que se habían secado y estaban a punto de morir, reverdecían y florecían si San Francisco se les acercaba. Esos árboles comprendían muy bien que aquel tonto no era un tonto corriente, era el tonto de Dios. Cuando Mahakasyapa se rió, era un tonto de Dios, y Buda le comprendió porque Buda no era un papa. Posteriormente, los sacerdotes budistas no le comprendieron y por eso olvidaron aquella anécdota. Una vez estaba hablando en una comunidad budista de neobudistas, y les conté esta anécdota. Luego, el superior se me acercó y me dijo: ¿de dónde la has sacado? Es falsa, no está escrita en las escrituras. Un hombre como tú no debería decir cosas que no están en las escrituras, porque la gente te cree. Yo le contesté: tráeme tus escrituras. Yo mismo añadiré esta anécdota y pondré mi firma. Eso sucedió. Yo fui testigo de ello. El sacerdote se quedó mirándome. Debió de pensar: por las cosas que dice, este hombre está loco. Le dije al sacerdote: no tengo el poder, pero poseo la autoridad. El poder pertenece a los políticos. La autoridad al hombre religioso. El poder depende de los demás. Ellos te lo darán, pero la autoridad surge del propio interior. Yo fui testigo de ello. Puedo dejarte escrito y firmado que yo fui testigo. Esto sucedió. Por alguna causa, falta en las escrituras, pero esa no es mi culpa. No soy responsable si falta en tus escrituras. Antes, aquel hombre, aquel sacerdote, solía venir a verme. Desde entonces dejó de hacerlo, nunca volvió. Una escritura sin vida es más importante para un sacerdote que una persona viva. Incluso aunque yo afirme que fui testigo, es incapaz de creerme. Esta anécdota ha sido eliminada de las escrituras budistas porque es un sacrilegio reír ante un Buda. No está bien convertir este episodio en la fuente de una gran religión. No es un buen precedente que un hombre se riera ante Buda y tampoco es bueno que Buda le entregara la llave a aquel hombre y no a Sariputta, a Ananda, a Moggalliyaan, a otros que eran importantes, relevantes. Y al final, fueron ellos Sariputta, Ananda, Moggalliyaan, los que redactaron las escrituras. Nunca le preguntaron a Mahakasyapa. Y aunque le hubieran preguntado, él nunca hubiera respondido. Nunca consultaron con Mahakasyapa si tenía algo que añadir.
Cuando Buda murió, todos los monjes se reunieron y empezaron a transcribir lo que había o no había sucedido. Nadie preguntó a Mahakasyapa. El hombre debió de ser descartado por la sangha, por la comunidad. La comunidad debió de sentir celos. Se le había entregado la llave a aquel hombre, a un absoluto desconocido que no era ni un gran pandit, ni un erudito. Nadie le conocía previamente y de repente, aquella mañana, se había convertido en el hombre más importante, debido a la risa, debido al silencio. Y en cierto modo tenían razón, porque ¿cómo puedes transcribir el silencio? Puedes transcribir palabras, puedes recopilar los hechos que se han visto, pero ¿cómo puedes dejar constancia de aquello que no ha sido visto? Ellos sabían que la flor había sido entregada a Mahakasyapa, pero nada más. Pero la flor era simplemente el contenedor. Contenía algo. La cualidad del Buda, el toque del ser interior de Buda, la fragancia que no puede ser vista, que no puede ser transcrita. La escena parece como si nunca hubiera sucedido, o como si hubiera ocurrido en un sueño. Los transcriptores eran hombres de palabra, eficientes en la comunicación verbal, hablando, discutiendo, argumentando. Pero nunca se volvió a oír hablar a Mahakasyapa. Es lo único que se sabe de él, algo tan irrelevante que las escrituras lo pasaron por alto. Mahakasyapa permaneció en silencio y en silencio el río interior ha continuado fluyendo. La llave ha sido entregada a otros y esa llave está aún viva, aún abre la puerta. Esas son las dos partes. El silencio interior, un silencio tan profundo que nada vibra en tu ser. Tú eres, pero no hay oscilación alguna. Simplemente eres un lago sin olas, sin ninguna oscilación. Todo el ser en silencio. En el interior, en el centro. Silencio. Y en la periferia, la celebración y la risa. Y solo el silencio es capaz de reír porque solo el silencio puede comprender la broma cósmica. Así, tu vida se convierte en una celebración vital, tus relaciones se convierten en una fiesta. Hagas lo que hagas, a cada instante es celebración. Comes y el comer se convierte en celebración. Te bañas y el bañarte se convierte en celebración. Hablas y el hablar se convierte en celebración. Las relaciones se convierten en una celebración. Tu vida exterior se vuelve una fiesta, sin tristeza alguna. ¿Cómo puede la tristeza coexistir con el silencio? Por lo general piensas lo contrario. Si estás en silencio, estás triste. Y en general, si estás en silencio, piensas en cómo evitar la tristeza. Yo te digo que el silencio que coexiste con la tristeza no puede ser auténtico. Hay algo que falla. Has equivocado el camino, te has apartado de la ruta. Solo la celebración puede darte la prueba de que el verdadero silencio ha aparecido. ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero silencio y un falso silencio? Un falso silencio siempre es forzado. Estás en silencio, y dices estoy en silencio. Se consigue mediante el esfuerzo. No es espontáneo, no ha surgido en ti. Tú lo has hecho surgir. Estás sentado en silencio y en tu interior hay mucha agitación. Tú la reprimes y entonces eres incapaz de reír. Te pondrás triste porque la risa se convertirá en algo peligroso. Si ríes, perderás tu silencio porque al reír eres incapaz de reprimir nada. La risa se opone a la represión. Si quieres reprimir algo, no has de reír. Si ríes, todo se manifiesta. Lo auténtico solo se manifiesta en la risa, mientras que lo irreal desaparece. De modo que cuando veas a un santo triste, ten la seguridad de que su silencio es falso. No puede reír, no puede disfrutar, porque tiene miedo. Si ríe, todo quedará destruido. La represión desaparecerá y entonces él será incapaz de reprimir nada. Fíjate en los niños pequeños. Llegan invitados a tu casa y les dices a los niños, no os riáis. ¿Y qué hacen ellos? Cierran sus bocas y reprimen su respiración porque si no la reprimen, entonces se reirán. Y les será difícil. No pueden mirar a ninguna parte porque si miran algo, entonces se olvidan. Cerrarán sus ojos o casi cerrarán sus ojos, y reprimirán su aliento. Con represión, tu respiración no puede ser profunda. La risa necesita un respirar profundo. Si ríes, respiras profundamente. Por eso nadie respira profundamente sino solo superficialmente. En tu infancia y posteriormente ha habido mucha represión y, si profundizas, te asustas. El sexo ha sido reprimido a través de la respiración, la risa ha sido reprimida mediante la respiración, la ira ha sido reprimida mediante la respiración.
El respirar es un mecanismo para reprimir o liberar, de ahí mi insistencia en la respiración caótica. Si respiras caóticamente, entonces la risa, los gritos, todo, se manifestará. Todas tus represiones serán expulsadas. No pueden ser expulsadas de otra manera porque la respiración, el respirar, es el medio mediante el cual las has reprimido. Trata de reprimir lo que sea. ¿Qué haces? Dejas de respirar profundamente. Respiras superficialmente, respiras tan solo a través de la parte superior de los pulmones. No vas más hondo, porque lo más profundo está reprimido. En el vientre, todo está reprimido. Así, cuando ríes verdaderamente, tu vientre vibra. De ahí los retratos de Buda con un gran vientre. El vientre está relajado y entonces el estómago no es una gran reserva de represiones. Si ves a un santo triste, la tristeza está presente, pero no el santo. Se las ha arreglado para aquietarse. Pero está siempre asustado. Cualquier cosa puede alterarle. Si el verdadero silencio ha surgido, nada puede alterarlo. Entonces todo le ayuda a crecer. Si tu silencio es real, podrás sentarte en el mercado y ni siquiera el mercado podrá molestarte. Al contrario, el ruido del mercado te alimentará y ese ruido se transformará en más silencio en tu interior. En realidad, para percibir el silencio, ¿es necesario el mercado? Porque si posees un verdadero silencio, entonces el mercado se convierte en el trasfondo y el silencio contrasta perfectamente con él. Puedes sentir tu silencio interior emergiendo por entre el mercado. No es necesario irse al Himalaya. Si vas allí, ¿qué verás? Contra el fondo del silencio del Himalaya, verás tu mente parloteando. Entonces percibirás aún más el parloteo, porque como fondo estará el silencio. El fondo es el silencio y tú percibirás más claramente la cháchara. Si lo real surge en ti no tienes miedo, entonces no puede serte arrebatado. Nada puede alterarlo. Y cuando digo nada, quiero decir nada. Nada puede alterarlo. Y si algo lo hace, entonces es forzado, es cultivado. De alguna manera lo has manipulado. Pero un silencio manipulado no es silencio. Es como un amor manipulado. El mundo está muy loco. Los padres, los maestros y los moralistas están tan locos y enfermos que dicen a los niños: tenéis que amar. Las madres les dicen a sus hijos: soy tu madre. Me has de querer, como si el niño pudiera hacer algo para provocar el amor. ¿Qué puede hacer el niño? El marido continúa diciéndole a la mujer: soy tu marido. Ámame, como si el amor fuera un deber, como si el amor fuera algo que puede ser provocado. No puedes provocarlo. Solo puedes hacer una cosa: fingirlo. Y una vez has aprendido a fingir amor, lo has perdido todo. Toda tu vida irá por mal camino. Entonces fingirás que amas. Entonces fingirás que ríes, entonces fingirás que sonríes. Entonces todo será falso. Entonces te sentirás fingiendo silencio, entonces fingirás que meditas. El fingir se convertirá en tu estilo de vida. No finjas. Deja que lo auténtico se manifieste. Si eres capaz de esperar lo suficiente y de ser paciente, cuando hayan desaparecido todas las simulaciones, lo real estará aguardando para explotar. La catarsis es para deshacerte de todas tus simulaciones. No te fijes en lo que el otro está diciendo porque así es como has simulado, como has estado fingiendo. No puedes hacer nada para amar. O bien hay amor, o no lo hay. Pero la madre dice: porque soy tu madre. Y el padre dice: soy tu padre. Y el maestro te dice: soy tu maestro. Por lo tanto, quiéreme, como si el amor obedeciera a la lógica. Soy tu madre, así que has de quererme. ¿Qué hará el niño? Estás creándole tantos problemas que es incapaz de saber lo que ha de hacer. Puede fingir, puede decir: sí, te quiero. Y una vez que el niño ama a su madre por deber, será incapaz de amar a cualquier otra mujer. Entonces aparecerá una esposa y será un deber. Entonces aparecerán los hijos y serán un deber. Entonces toda la vida se convertirá en un deber. No podrá ser una celebración. No podrás reír, no sabrás disfrutar. Será una carga que tendrás que llevar. Esto es lo que te ha sucedido. Es una desgracia, pero si lo comprendes puedes liberarte de ella. Esta es la llave. Su parte interna es el silencio y su parte externa es la celebración, la risa. Sé festivo y vive el silencio.
Crea más y más posibilidades a tu alrededor. No obligues a tu interior a guardar silencio, sino simplemente crea más y más posibilidades a tu alrededor para que tu silencio interior florezca. Eso es todo lo que podemos hacer. Podemos sembrar la semilla en el suelo, pero no podemos forzar que la planta nazca. Podemos crear la situación, podemos cuidar el suelo, podemos regarla, podemos procurar que los rayos del sol le lleguen, podemos dosificar y regular la luz solar, podemos protegerla. Podemos evitar los peligros y esperar en oración. No podemos hacer nada más. Solo puede crearse la situación. Eso es a lo que me refiero cuando te digo que medites. La meditación es simplemente una situación. El silencio no será consecuencia de ello, no. La meditación es, simplemente, crear el terreno, las condiciones. Es preparar el suelo. La semilla está ahí, siempre está ahí. No es necesario que pongas la semilla. La semilla ha estado siempre contigo. Esa semilla es Brahma, esa semilla es activa, esa semilla eres tú. Simplemente crea la situación y la semilla cobrará vida. Germinará y nacerá una planta y tú empezarás a crecer. La meditación no te conducirá al silencio. La meditación solamente crea la situación en la cual surge el silencio. Y este debería ser el criterio. Siempre que surja el silencio, la risa aparecerá en tu vida. A tu alrededor surgirá una celebración vital. No estarás triste, no estarás deprimido, no escaparás del mundo. Estarás aquí en este mundo pero lo considerarás como un juego, disfrutarás de todo como de un hermoso juego, un hermoso drama, ya no lo considerarás seriamente. La seriedad es una enfermedad. Probablemente Buda sabía ya en Mahakasyapa. Debía de saber de él mientras miraba la flor en silencio con todo el mundo inquieto. Debía de saber ya que solo un ser humano allí, Mahakasyapa, estaba tranquilo. Buda debió de percibir el silencio que surgía de Mahakasyapa, pero no le llamó. Y cuando él rió, entonces le llamó y le dio la flor. ¿Por qué? Porque el silencio es solamente la mitad. Mahakasyapa no hubiera hecho lo correcto si hubiera guardado un inocente silencio sin reír. Entonces, no se le hubiera entregado la llave. Solamente había desarrollado una mitad. No era aún un árbol completamente desarrollado, no había floreado. El árbol estaba allí, pero las flores no habían aún llegado. Y Buda esperó. Ahora te diré por qué Buda esperó durante tantos minutos, por qué esperó durante 1, 2 o 3 horas. Mahakasyapa guardaba silencio, pero trataba de refrenar su risa, trataba de controlar su risa. Estaba tratando de no reír porque hubiera parecido descortés. ¿Qué hubiera pensado Buda? ¿Qué hubieran pensado los demás? Pero entonces, dice la historia, no pudo contenerse por más tiempo. Tuvo que romper a reír. El nivel se elevó tanto que no pudo contener la risa. Cuando el silencio es tan grande, se convierte en risas. Aumenta tanto que empieza a desbordarse en todas direcciones. Él rió y debió de ser una risa completamente descontrolada. Y en esa risa no había Mahakasyapa. El silencio estaba riendo, el silencio había florecido. Entonces, de inmediato, Buda llamó a Mahakasyapa. Toma esta flor. Es la llave. A los demás les he dado todo lo que puede darse a través de palabras, pero a ti te entrego aquello que no puede ser transmitido con palabras. Te doy el mensaje más esencial, el mensaje que trasciende las palabras. Buda aguardó durante aquellas horas a que el silencio de Mahakasyapa se desbordara, a que se convirtiera en risa. Tu iluminación será perfecta solamente cuando el silencio se convierta en celebración. De ahí mi insistencia en que tras meditar, celebres. Después de haber guardado silencio, has de disfrutarlo, has de dar gracias. Has de mostrar una profunda gratitud hacia el todo, simplemente por la oportunidad de ser, de poder guardar silencio, de poder reír.